Hola, soy Sofía, y mi propio padre. La noche más importante de su carrera. Me miró a los ojos y me dijo, esta fiesta es solo para gente importante, no para ti. Esas palabras, pronunciadas en la casa donde crecí, se sintieron como un portazo final a cualquier esperanza que me quedara de pertenecer a mi propia familia. Fue el momento en que me di cuenta de que para él, yo siempre sería invisible. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propio hogar, juzgado por las personas que más deberían amarte? Antes de contarte cómo esa noche terminó de una manera que nadie, y mucho menos él, esperaba, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando un general de 4 estrellas decidió que era hora de que todos supieran quién era yo en realidad. La noche en cuestión era la celebración del 25º aniversario de la constructora de mi padre, Imperio Acosta, un nombre que resonaba con poder y lujo en todo Miami. La gala se celebraba en nuestra mansión de Coral Gables, una fortaleza de mármol y cristal que siempre se sintió más como un museo que como un hogar. Mi padre, Alejandro, era el rey de ese universo, un hombre obsesionado con las apariencias y el estatus. Junto a él, su perfecta segunda esposa, Isabela, y su hijo, mi hermanastro Mateo, quien ocupaba un puesto de alto perfil pero completamente inútil en la empresa. Yo, con mi trabajo como analista de ciberseguridad para una agencia gubernamental, era la pieza que no encajaba, la hija, aburrida e irrelevante, cuyo trabajo era demasiado complejo y discreto para presumir en cenas de gala. Esa noche, mientras me preparaba en mi modesto apartamento, a un mundo de distancia del esplendor de Coral Gables, sentía la misma mezcla de ansiedad y una tonta pizca de esperanza que me invadía cada vez que tenía que enfrentarme a ellos. Quizás esta vez sería diferente. Quizás, en medio de su mayor triunfo profesional, mi padre finalmente tendría un momento para mí. Una conversación que no terminara con una comparación desfavorable con Mateo o con una mirada de decepción. Era una esperanza frágil, casi infantil, pero se negaba a morir por completo. Me miré al espejo, ajustando el sencillo vestido azul oscuro que había elegido, sabiendo que sería criticado por su falta de ostentación. Mi única defensa era la certeza silenciosa de que mi vida, lejos de sus focos, tenía un propósito que ellos jamás entenderían. Antes de salir, mis dedos encontraron, como siempre, el frío metal del medallón de plata que colgaba de mi cuello. Era de mi madre. No era una joya cara, sino una pieza antigua y lisa con un grabado casi desgastado por el tiempo. Ella me lo había dado semanas antes de morir, diciéndome que contenía el secreto de su propia fuerza. Para mí era mi ancla, el último vestigio de la única persona que había celebrado mi mente analítica, que me animaba a resolver los acertijos más difíciles y que veía mi silencio no como una debilidad, sino como una señal de concentración. Mi padre nunca lo mencionaba. Para él, era solo otro detalle insignificante en una hija que no cumplía con sus expectativas de grandeza. Lo apreté con fuerza, como si pudiera extraer de él un poco del coraje de mi madre. La llegada a la mansión fue un asalto a los sentidos. Una fila de autos de lujo se extendía por la calle, y el sonido de una orquesta en vivo se mezclaba con las risas y las conversaciones de la élite de Florida. Entregué mi invitación, ese pedazo de cartón que se sentía más como una citación que como una bienvenida, y entré en un mundo que me era a la vez familiar y completamente ajeno. La decoración era extravagante, con cascadas de flores blancas y luces doradas que se reflejaban en cada superficie pulida. Me sentí encoger, como si mi sola presencia, con mi vestido sobrio y mi trabajo secreto, fuera una mancha en ese lienzo de perfección superficial. El nudo en mi estómago se apretó. La esperanza se desvanecía rápidamente, reemplazada por la resignación de siempre. Localicé a mi padre casi de inmediato. Estaba en el centro del gran salón, un sol alrededor del cual orbitaban todos los demás. Reía a carcajadas con un senador, dándole una palmada en la espalda mientras Isabela, a su lado, sonreía con una elegancia ensayada. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Vi un destello de reconocimiento,
seguido de un gesto casi imperceptible, un asentimiento tan breve que podría haberlo imaginado. Luego, se giró para saludar a un nuevo invitado, y yo dejé de existir. Isabela me dedicó una mirada que recorrió mi atuendo de arriba a abajo. Su sonrisa se tensó en una mueca de desaprobación antes de darme la espalda. La invisibilidad era un manto pesado, y acababa de caer sobre mis hombros una vez más. Justo cuando buscaba un rincón discreto donde desaparecer, Mateo se materializó a mi lado, oliendo a una colonia carísima y a autosuficiencia. Vaya, vaya. La agente secreta decidió honrarnos con su presencia, dijo con una sonrisa burlona. ¿Dejaste la cueva de las computadoras por una noche? Ten cuidado. El aire libre puede ser demasiado para ti. Soltó una risita y, sin esperar respuesta, se alejó para unirse a un grupo de jóvenes herederos que lo recibieron con vítores. Cada palabra era una pequeña aguja, un recordatorio de mi lugar en su jerarquía. La anomalía. La hija extraña cuyo valor era nulo en su ecosistema de poder y dinero. Me quedé sola en medio del torbellino de gente, sintiendo cómo el peso de sus expectativas incumplidas me aplastaba. A pesar de todo, una última y estúpida oleada de determinación me impulsó a actuar. No podía irme así. No otra vez. Vi a mi padre momentáneamente solo cerca de la barra de champán, revisando su reloj, probablemente calculando el momento perfecto para su discurso. Era mi oportunidad, quizás la única de toda la noche. Respiré hondo, mis dedos buscando instintivamente el contorno familiar del medallón de mi madre bajo la tela de mi vestido. Me repetí a mí misma que solo quería 1 minuto, 60 segundos de conexión genuina. Con el corazón martilleándome contra las costillas, comencé a caminar hacia él, abriéndome paso entre los invitados que ni siquiera notaban mi existencia. Cada paso se sentía como si caminara contra una corriente poderosa. Llegué a su lado justo cuando levantaba una copa. «Papá», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme en medio del bullicio. Se giró, y la sonrisa que tenía para los invitados se desvaneció al verme. Su expresión se endureció. Sus ojos me evaluaron con una impaciencia apenas disimulada. No dijo nada, pero su postura lo decía todo. Yo era una interrupción. Un detalle fuera de lugar en su noche perfectamente orquestada. Miró por encima de mi hombro, buscando a alguien, a cualquiera, más digno de su tiempo. El aire entre nosotros se cargó de una tensión insoportable. Era en ese preciso instante, antes de que pronunciara las palabras que lo cambiarían todo, cuando supe que había cometido un error, al aferrarme a una esperanza que él mismo se había encargado de matar hacía mucho tiempo. «Papá», repetí, un poco más fuerte, para asegurarme de que me había oído. Él suspiró, un sonido cargado de fastidio, y se giró por completo hacia mí. Sus ojos, fríos como el mármol del suelo, me recorrieron de pies a cabeza. No había ni una pizca de afecto, solo el cálculo rápido de un empresario evaluando un activo defectuoso. Puso su copa de champán en la barra con un chasquido deliberado y se inclinó hacia mí. Su voz un susurro venenoso que cortó el aire festivo a nuestro alrededor. «Sofía, te lo diré una sola vez», siseó, su aliento oliendo a licor caro y a una decepción que ya no se molestaba en ocultar. «Esta fiesta es solo para gente importante. No para ti». Cada palabra fue un golpe preciso, diseñado para desmantelar la poca autoestima que había logrado reunir para esa noche. Se dio la vuelta sin esperar respuesta, dejándome sola en medio del ruido, con su desprecio resonando en mis oídos. El mundo pareció detenerse. El murmullo de las conversaciones, la música de la orquesta, el tintineo de las copas, todo se desvaneció en un zumbido sordo y distante. Sentí como el color se drenaba de mi rostro, un frío glacial extendiéndose desde mi pecho hacia mis extremidades. Era como si me hubieran empujado desde un acantilado y estuviera cayendo en un vacío silencioso. Mis dedos, temblorosos, se cerraron instintivamente sobre el medallón de plata de mi madre que llevaba bajo el vestido. El metal frío se sentía como la única cosa real en un universo que de repente se había vuelto inestable y hostil. Era un ancla, sí,
pero en ese momento se sentía como un ancla que me arrastraba hacia el fondo. Las palabras de mi padre no solo me habían herido, me habían borrado, me habían declarado inexistente en el único mundo que, a pesar de todo, yo todavía consideraba mi hogar. Con la dignidad hecha jirones, me di la vuelta. No había nada más que decir, nada más que hacer. Mi único instinto era huir, escapar de ese salón lleno de rostros sonrientes que de repente parecían máscaras grotescas. Mientras me abría paso hacia la salida, mis ojos se encontraron con los de Isabela. Estaba de pie junto a un grupo de mujeres elegantemente vestidas, pero su atención estaba fija en mí. En sus labios se dibujó una sonrisa casi imperceptible, una mueca de triunfo helado. No había compasión en su mirada, solo la fría satisfacción de verme derrotada. En ese instante comprendí que no era solo mi padre, era un sistema, una alianza construida sobre la base de la exclusión, y yo era la pieza que, por fin, habían logrado expulsar del tablero. Ella asintió levemente, un gesto de despedida cruel que me confirmó que mi humillación era su victoria. Justo cuando pensaba que la noche no podía empeorar, una mano me agarró del brazo. Me giré bruscamente y me encontré con la sonrisa condescendiente de Mateo. ¿Ya te vas, hermanita?, preguntó, su voz goteando falsa preocupación. La fiesta apenas comienza. ¿O es que el mundo de los adultos es demasiado para nuestra pequeña genio de las computadoras? Se rió, una risa hueca que atrajo la atención de sus amigos cercanos, quienes también sonrieron con complicidad. No te preocupes. Le diré a papá que te sentiste indispuesta. Siempre podemos inventar una excusa para ti. Soltó mi brazo con un empujón juguetón. Un gesto que pretendía ser casual, pero que estaba cargado de desdén. Cada palabra era un nuevo clavo en el ataúd de mi esperanza. Un recordatorio de que para ellos, yo no era más que una molestia. Un problema que necesitaba ser gestionado o escondido. La burla de Mateo me transportó a otro momento. A una cena familiar un par de años atrás. Recuerdo estar sentada en esa misma mesa de caoba, intentando explicarles con entusiasmo que me habían ascendido a líder de un pequeño equipo en mi agencia. Mi padre apenas levantó la vista de su plato. ¿Y qué es lo que haces exactamente?, preguntó con aburrimiento. Antes de que pudiera responder, Isabela intervino. Alejandro, querido, Mateo acaba de cerrar la venta de ese condominio en Brickell. Deberíamos celebrarlo. La conversación giró inmediatamente hacia los logros tangibles y ostentosos de mi hermanastro, mientras mi éxito, silencioso y complejo, se disolvía en la irrelevancia. Mi padre nunca volvió a preguntar por mi trabajo. No era algo que pudiera presumir en el club de campo, por lo que, para él, simplemente no existía. Esa noche, como ahora, me sentí completamente invisible. De vuelta en el presente, me alejé de Mateo sin decir una palabra, el eco de su risa siguiéndome como una sombra. Mientras caminaba por el borde del salón, pasé junto a un corrillo donde mi padre conversaba animadamente con un senador y un par de empresarios. Escuché fragmentos de su conversación. Hablaban de contratos de infraestructura, de la importancia de la seguridad digital para proteger los nuevos proyectos de la ciudad. La ciberseguridad es el futuro, la nueva frontera, decía el senador con convicción. Por un segundo, un orgullo amargo se agitó en mi interior. Yo no solo estaba en esa frontera, yo la estaba construyendo. Estaba protegiendo infraestructuras más críticas de las que ellos jamás podrían imaginar. Pero esa verdad era un secreto guardado bajo capas de confidencialidad, un logro silencioso que, en este mundo de apariencias, no valía absolutamente nada. Mi padre asentía con seriedad, sin tener la menor idea de que la experta que describían era su propia hija. Estaba a solo unos metros de las imponentes puertas de roble de la entrada, a punto de escapar hacia la noche y el anonimato de mi propia vida. Pero entonces, algo se rompió dentro de mí. No fue la tristeza, sino una oleada de rabia fría y lúcida. ¿Por qué tenía que irme yo? ¿Por qué debía huir de la casa donde mi madre había plantado las orquídeas del jardín y había elegido cada libro de la biblioteca? La idea de darles la satisfacción de mi retirada me pareció, de repente, insoportable. No, no me iría. No todavía.
¿No les daría esa victoria? En un acto de pequeña y silenciosa rebelión, cambié de rumbo y me dirigí hacia las puertas de cristal que daban a una de las terrazas menos concurridas, un lugar para respirar y recuperar el control, no como una víctima que huye, sino como alguien que elige su propio terreno. La terraza estaba vacía, bañada por la suave luz de la luna y el resplandor lejano de la fiesta. El aire fresco de la noche de Miami fue un bálsamo para mi piel ardiente de vergüenza. Me apoyé en la barandilla de piedra, mirando el jardín perfectamente cuidado. A través de los ventanales, podía ver la fiesta en todo su esplendor, una pantomima silenciosa de poder y dinero. Vi a mi padre en el centro de todo, levantando su copa en un brindis, su rostro radiante de éxito. Parecía un rey en su corte, completamente ajeno al hecho de que acababa de destrozar a su propia hija. La distancia física creó una distancia emocional, y por primera vez, lo vi no como mi padre, sino como un hombre atrapado en una jaula dorada de sus propias ambiciones, incapaz de ver el valor en nada que no brillara. Mis dedos volvieron a encontrar el medallón. Recordé las palabras de mi madre cuando me lo dio. Esto es para que nunca olvides que la fuerza más grande es la que no se ve. Ella había sido criptógrafa para la NSA durante los últimos años de la Guerra Fría. Mi padre siempre se refería a su trabajo como papeleo de oficina para el gobierno, una forma de minimizar un intelecto que él nunca pudo igualar. Ahora entendía que su ceguera no era algo personal contra mí, era una condición. Era incapaz de valorar la complejidad, la discreción, el trabajo hecho en las sombras. Su desprecio por mi carrera no era más que un eco del desprecio que siempre sintió por la brillantez silenciosa de mi madre. Y en esa dolorosa revelación, encontré una extraña paz. No era yo la que estaba rota, era su sistema de valores. Mi solitaria vigilia fue interrumpida por el sonido de unos zapatos caros sobre las baldosas de la terraza. Me tensé, esperando que fuera Mateo o Isabela, viniendo a dar el golpe de gracia. Pero cuando me giré, vi a un hombre mayor, de postura erguida y cabello plateado, vestido con un impecable uniforme militar de gala lleno de condecoraciones. No lo reconocí. Salió a la terraza, claramente buscando un respiro del bullicio, y se detuvo a unos metros de mí, mirando las estrellas. Había una autoridad tranquila en él, una dignidad que contrastaba fuertemente con la arrogancia superficial que reinaba en el interior. No parecía el tipo de invitado que mi padre solía frecuentar. Había algo más profundo en su mirada, algo más real. El hombre se giró lentamente y sus ojos se posaron en mí. Esperaba la misma mirada de evaluación que había recibido toda la noche, pero no la hubo. En su lugar, vi una expresión de tranquila observación, casi de reconocimiento. Me dedicó un leve y respetuoso asentimiento con la cabeza, un gesto simple que, en ese momento, se sintió como un acto de bondad radical. Fue la primera persona en toda la noche que me miró como a una igual. Luego, su mirada bajó por una fracción de segundo, deteniéndose en mi cuello, justo donde la fina cadena de plata de mi medallón se asomaba por el escote de mi vestido. Un destello casi imperceptible cruzó su rostro, una chispa de entendimiento que no supe interpretar, pero que me hizo sentir, por primera vez, que tal vez no era tan invisible después de todo. Disculpe mi indiscreción, dijo el hombre con una voz tranquila y profunda que parecía fuera de lugar en medio del ruido distante de la fiesta. Pero ese diseño es muy particular. Su mirada no era invasiva, sino curiosa, casi académica. Por un instante, el miedo que sentía se transformó en sorpresa. Nadie, absolutamente nadie en la vida de mi padre, se había fijado jamás en el medallón de mi madre. Para ellos, era una baratija sin valor, un recordatorio de un pasado que preferían olvidar. Pero este hombre, este general condecorado, lo miraba como si estuviera leyendo un mapa antiguo. Sentí la necesidad instintiva de cubrirlo con la mano, de protegerlo de un mundo que no podía entender su significado. Sin embargo, algo en su mirada respetuosa me detuvo. Por primera vez en la noche, sentí que alguien me veía, no solo a mí, sino una parte de mi historia que yo creía completamente invisible. Era de mi madre.
respondí, mi voz un poco más que un susurro. Me aclaré la garganta, tratando de encontrar la firmeza que había perdido. Ella también trabajaba para el gobierno. Un trabajo de oficina, administrativo, añadí, repitiendo casi palabra por palabra la descripción despectiva que mi padre siempre usaba. Lo dije con una punzada de amargura, una prueba inconsciente para ver cómo reaccionaría él. Esperaba un asentimiento cortés, una pérdida de interés inmediata, la misma reacción que obtenía de todos los demás. Pero el general Ramírez no apartó la mirada. En cambio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no era de diversión, sino de profundo entendimiento. Era como si yo le hubiera dado una pieza de un rompecabezas que él ya conocía, y mi respuesta, en lugar de cerrar la conversación, la hubiera abierto a un nivel mucho más profundo. El trabajo más importante rara vez se hace bajo los reflectores, afirmó él, y sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Su madre debió ser una mujer extraordinaria. Fue tan simple, tan directo, y sin embargo, ninguna frase me había afectado tanto en años. En ese momento, sentí que las lágrimas pugnaban por salir, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. Alguien, un completo extraño, había validado en 10 segundos la vida entera de mi madre, una vida que mi propio padre se había esforzado por minimizar y olvidar. El general Ramírez no sabía los detalles, no conocía su nombre ni su historia, pero entendía la esencia de su sacrificio y su inteligencia silenciosa. En su reconocimiento a mi madre, sentí, por primera vez, un reconocimiento a mí misma. Era como si una pesada carga que llevaba sin saberlo se hubiera aligerado un poco. Nuestra conversación fue interrumpida bruscamente. La puerta de cristal de la terraza se abrió, y la figura de Isabela apareció, recortada contra la luz dorada del salón. Su sonrisa era tan brillante como falsa. General Ramírez, qué alegría encontrarlo. Mi esposo lo estaba buscando para presentarle al alcalde, dijo con su tono meloso y controlador. Sus ojos se posaron en mí por una fracción de segundo, y vi un destello de pura irritación. Claramente, mi presencia junto al invitado de honor era una anomalía que debía corregir de inmediato. Sofía, querida, ¿no deberías ir a buscar algo de comer? Te ves un poco pálida. Era una orden disfrazada de preocupación, un intento de apartarme de la escena como si fuera una niña molesta. La tensión volvió a apoderarse del aire, espesa y sofocante, amenazando con aplastar ese frágil momento de conexión. Pero entonces, ocurrió algo que nunca hubiera imaginado. El general Ramírez se giró ligeramente hacia Isabela, pero su atención permaneció en mí. Gracias, señora Acosta, pero estoy teniendo una conversación sumamente interesante con la señorita Sofía. Respondió con una cortesía tan impecable que sonaba como una armadura. Le aseguro que no estoy aburrido en lo más mínimo. De hecho, le agradecería que nos concediera unos minutos más. Luego, de una manera sutil pero inequívoca, le dio la espalda a mi madrastra y volvió a mirarme, esperando que continuara. Isabela se quedó paralizada, con la sonrisa congelada en el rostro. Había sido despedida, cortésmente pero con una firmeza de acero, frente a la hijastra que tanto despreciaba. Por primera vez en mi vida, la vi perder el control de una situación en su propia casa. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra, y su retirada se sintió como una pequeña y resonante victoria. Me quedé boquiabierta, procesando lo que acababa de suceder. Nadie, nunca, me había defendido en esa casa. Nadie se había interpuesto entre mí y la fría maquinaria social de mi familia. El general Ramírez pareció sentir mi conmoción, porque su expresión se suavizó. A veces, las conversaciones más importantes no ocurren en el centro del salón, dijo, como si nada hubiera pasado. Luego, con una delicadeza sorprendente, guió la conversación de vuelta a mí. Me decía que sigue los pasos de su madre en el servicio público. Continuó, sus ojos evaluándome con una nueva intensidad. He oído que el sector tecnológico, especialmente en el área de la defensa, está desesperado por mentes brillantes y dedicadas. Es un campo exigente. No era una pregunta directa, sino una invitación a compartir.
formulada con un lenguaje tan cuidadoso, que demostraba que entendía perfectamente la naturaleza de mi mundo. Mi entrenamiento y mi juramento de confidencialidad tomaron el control. No podía revelar nada específico, pero por primera vez, no sentía la necesidad de minimizar mi trabajo para hacerlo aceptable. Hago mi parte, general, respondí, eligiendo mis palabras con el mismo cuidado que él. Es un trabajo que requiere, sobre todo, discreción. Una chispa de profundo respeto brilló en sus ojos. Él entendió. No necesitaba más detalles. La discreción es el escudo de los verdaderos protectores, dijo, asintiendo lentamente. Pero a veces, Sofía, es necesario que la luz ilumine el trabajo hecho en la sombra, aunque sea solo por un instante, para que otros entiendan el valor de lo que no se ve. Sus palabras colgaron en el aire entre nosotros, cargadas de un significado que me hizo temblar. No era una sugerencia casual, sonaba como una promesa, o quizás una advertencia. En ese preciso instante, el sonido de un micrófono acoplándose resonó desde el interior, seguido de un aplauso entusiasta. A través del cristal, vi a mi padre en el pequeño escenario que habían montado, con una copa de champán en la mano, listo para dar el discurso principal de la noche. Su rostro estaba pletórico de orgullo y autocomplacencia. El general Ramírez miró hacia el escenario y luego me miró a mí. Parece que el anfitrión va a dirigirse a sus invitados, comentó. Hizo una pausa y luego añadió, con una calma que desmentía la audacia de su propuesta. Quizás deberíamos entrar. Creo que hay algunas personas en esa sala que realmente deberían conocerla. Su invitación no era para que yo escuchara el discurso de mi padre, sino para que me vieran, para que existiera. El miedo volvió a atenazarme, pero esta vez venía mezclado con algo nuevo, una extraña y vibrante curiosidad. Todo mi ser gritaba que me negara, que me quedara en la seguridad de la terraza, que huyera como siempre lo había hecho. Volver a entrar a ese salón, al epicentro de mi humillación, se sentía como caminar voluntariamente hacia una jauría de lobos. Miré el rostro del general. No había presión en su mirada, solo una tranquila expectativa, la confianza de un líder que sabe que ha elegido bien a su soldado. Mis dedos, casi por voluntad propia, se cerraron de nuevo sobre el medallón de mi madre. Recordé sus palabras. La fuerza más grande es la que no se ve. Y luego, las del general. Su madre debió ser una mujer extraordinaria. Por primera vez, sentí que esas dos ideas no eran contradictorias, sino que se complementaban. Tal vez la verdadera fuerza no consistía en permanecer invisible para siempre, sino en saber elegir el momento exacto para dejar de serlo. Respiré hondo. El aire fresco de la noche llenando mis pulmones y aquietando el temblor de mis manos. Levanté la vista y encontré los ojos del general Ramírez. Asentí. Un movimiento pequeño pero definitivo. Está bien, general, dije. Y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Entremos. No lo dije como la hija humillada de Alejandro Acosta, arrastrada de vuelta a su castigo. Lo dije como Sofía, como la hija de una criptógrafa brillante, como una profesional que, por fin, estaba dispuesta a ocupar su espacio. Él me ofreció su brazo, un gesto anticuado pero increíblemente reconfortante. Lo acepté. Juntos, nos giramos y caminamos hacia las puertas de cristal, de vuelta al corazón de la fiesta. Pero esta vez, la dinámica había cambiado por completo. Yo no estaba huyendo, estaba avanzando, y por alguna razón, tenía la extraña sensación de que el verdadero espectáculo de la noche estaba a punto de comenzar. Al cruzar el umbral de las puertas de cristal, el torbellino de la fiesta me golpeó de nuevo, pero esta vez fue diferente. El brazo firme del general Ramírez era un ancla en medio de la tormenta de voces y música. Ya no me sentía como una intrusa a la deriva, sino como si estuviera siendo escoltada con un propósito. A lo lejos, en el escenario improvisado, la voz de mi padre resonaba a través de los altavoces, amplificada y segura, hablando de los pilares de la integridad y el legado. Cada palabra era una contradicción andante del hombre que, minutos antes, me había descartado como si fuera basura. Levanté la barbilla.
mi miedo transformándose en una fría y extraña calma. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sentía que, por primera vez, no estaba sola en esa casa. El espectáculo, como había presentido, estaba a punto de cambiar de protagonista. Nuestra entrada no pasó desapercibida. Un general de 4 estrellas, en pleno uniforme de gala, caminando del brazo de la hija invisible y mal vestida del anfitrión, era una imagen que rompía con el guión perfectamente ensayado de la noche. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron por un instante y luego se reanudaron en susurros. Vi a Isabela al otro lado del salón. Su copa de champán se detuvo a medio camino de sus labios. Sus ojos se entrecerraron en una mezcla de incredulidad y furia. A su lado, Mateo frunció el ceño, su habitual aire de superioridad reemplazado por una genuina confusión. De repente, yo era el centro de una atención que nunca había buscado, pero que, extrañamente, ya no me aterraba. El manto de la invisibilidad se había rasgado, y la exposición, aunque intimidante, se sentía como un primer respiro de aire fresco. Mi padre continuaba su discurso, ajeno al pequeño drama que se desarrollaba a sus pies. Hablaba de construir un futuro sólido, de la importancia de la visión y la fortaleza para crear algo duradero. Un imperio, dijo con orgullo, no se construye solo con ladrillos y cemento, sino con valores inquebrantables. Escuché sus palabras, y por primera vez, no sentí el pinchazo del dolor o la decepción. Solo sentí una inmensa distancia. Era como observar a un actor interpretando un papel que ya no me creía. Sus valores eran un decorado, tan huecos como las columnas de imitación de mármol que adornaban el salón. Mi valor, el que él nunca vio, era real, tangible y silencioso, como el trabajo de mi madre, como el mío propio. Y en ese momento, su aprobación dejó de ser el premio que llevaba toda mi vida persiguiendo. Para mi sorpresa, el general Ramírez no nos detuvo en un rincón discreto. Con una determinación tranquila, comenzó a guiarnos a través de la multitud, abriéndose paso entre los grupos de invitados que nos miraban con curiosidad. No nos dirigíamos hacia la salida ni hacia una mesa apartada. Nos dirigíamos directamente hacia el frente, hacia el área justo debajo del escenario donde mi padre pontificaba. Cada paso era deliberado, cargado de una intención que yo empezaba a comprender. La gente se apartaba a nuestro paso, creando un pasillo para nosotros. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, una mezcla de pánico y una extraña euforia. Ya no había vuelta atrás. Estábamos caminando directamente hacia el centro del universo de mi padre, y yo sentía que llevaba conmigo la fuerza de una verdad, a punto de ser detonada. Mientras caminábamos, el general se inclinó ligeramente hacia mí, su voz un murmullo grave y confidencial que apenas pude oír por encima de la voz de mi padre. Conocí a su madre hace muchos años, en una conferencia en Fort Meade, dijo, y sus palabras me detuvieron el corazón. Era una de las mentes más agudas que he encontrado. Una vez me dijo que su mayor proyecto no era un código, sino una hija cuya mente, según ella, sería la llave maestra que protegería el futuro. Me quedé sin aliento. Mi madre, a quien yo recordaba en fragmentos de calidez y sabiduría, había hablado de mí con un héroe de guerra. No era solo un recuerdo personal, era parte de un legado, de una historia mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La conexión no era solo a través de un medallón, era a través del respeto mutuo de 2 gigantes silenciosos. Instintivamente, mi mano libre subió hasta el medallón que colgaba de mi cuello. Ahora lo entendía todo. El diseño que el general había reconocido no era una simple floritura artística. Era el emblema discreto de la unidad de criptoanálisis de la NSA en la que mi madre había servido. Una insignia solo reconocible para aquellos que pertenecían a ese mundo secreto. Mi padre lo había visto miles de veces y solo había visto un trozo de plata sin valor. El general Ramírez lo vio una vez y vio honor, servicio y un linaje de inteligencia. El objeto que yo había llevado como un simple ancla emocional se reveló de repente como una credencial,
Una prueba de mi pertenencia a un mundo que mi padre ni siquiera sabía que existía. El medallón no solo contenía la fuerza de mi madre, contenía su identidad, y, por extensión, la mía. Ya estábamos al frente, a escasos metros del escenario. Mi padre, en medio de una anécdota sobre su primer gran proyecto, nos vio. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez, no vi decepción ni indiferencia. Vi una profunda y absoluta confusión. ¿Qué hacía yo, su fracaso personal, al lado del general Ramírez, su trofeo social de la noche? ¿Por qué lo miraba con esa calma imperturbable, sin la habitual mezcla de miedo y anhelo? Pude ver los engranajes girando en su cabeza, tratando de encajar una pieza que no tenía lugar en su rompecabezas. Recuperó la compostura y continuó su discurso, pero su voz había perdido parte de su resonancia. Una pequeña grieta había aparecido en la fachada de su perfecto imperio, como si fueran atraídas por un imán. Las figuras de Isabela y Mateo se abrieron paso entre la multitud hacia nosotros. Sus sonrisas eran tensas, sus movimientos urgentes. «General, disculpe la interrupción», dijo Isabela. Su voz un susurro sedoso pero cargado de acero. «El secretario de Defensa me ha pedido que le recuerde que desea hablar con usted tan pronto como Alejandro termine. Era un intento claro y desesperado de separarnos, de restaurar el orden social que nuestra insólita alianza había perturbado. Estaba tratando de reclamar a su invitado de honor y, al mismo tiempo, de enviarme de vuelta a las sombras». Mateo se quedó un paso atrás, observándome con una nueva expresión en su rostro. Ya no era burla, sino una suspicacia cautelosa, como si de repente yo fuera una variable desconocida en una ecuación que creía dominar. El general Ramírez ni siquiera se giró por completo hacia Isabela. Mantuvo su mirada al frente, hacia el escenario, pero su respuesta fue directa y definitiva. «Le agradezco su amabilidad, señora Acosta», dijo con una cortesía glacial. «Pero, de hecho, es precisamente con el secretario con quien necesito hablar, y la señorita Sofía debe estar presente». Hizo una pausa y luego, con una precisión quirúrgica, añadió: «Hay una presentación de suma importancia que debo hacer, y creo que este es el lugar y el momento adecuados». Señaló discretamente con la cabeza a un hombre de cabello canoso y aspecto distinguido que estaba de pie cerca de mi padre, escuchando atentamente. Era el secretario de Defensa. El plan del general no era solo defenderme, era presentarme, en el corazón del territorio enemigo. La sangre se me heló en las venas, pero me mantuve firme. En ese momento, mi padre levantó su copa para el brindis final. «Por los próximos 25 años de Imperio Acosta y por un futuro construido sobre cimientos sólidos», exclamó. El salón estalló en un aplauso atronador. Era el clímax de su noche, su momento de gloria absoluta. Mientras los aplausos llenaban el aire, mi padre bajó del escenario, su rostro radiante de triunfo, dirigiéndose directamente hacia el secretario de Defensa. Pero para llegar a él, tenía que pasar por nosotros. El general dio un paso adelante, colocándonos directamente en su camino. La colisión era inevitable. El aplauso comenzó a apagarse, y un silencio expectante empezó a formarse a nuestro alrededor. Contuve la respiración, sintiendo el peso de todas las miradas sobre nosotros. El mundo entero pareció reducirse a ese pequeño espacio, a ese enfrentamiento silencioso que estaba a punto de redefinir todo mi universo. Mi padre se acercó a nosotros, su rostro una máscara de triunfo y satisfacción. Cada paso que daba parecía resonar con el eco de los aplausos que acababan de cesar. Su objetivo era claro: el secretario de Defensa, el invitado que coronaría su noche perfecta. Pero nosotros estábamos en su camino, un obstáculo inesperado en su trayectoria de gloria. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su sonrisa de anfitrión se congeló por una fracción de segundo. La confusión dio paso a la irritación. Podía leer su mente. ¿Qué hacía yo todavía aquí? ¿Y por qué estaba flanqueada por el general Ramírez, arruinando su momento? Su mirada se endureció, preparándose para apartarme con una palabra o un gesto, como si yo fuera un mueble mal colocado.
El aire a nuestro alrededor se cargó de una electricidad silenciosa, el preludio de una tormenta que nadie en ese salón, y mucho menos él, veía venir. General, qué honor tenerlo aquí al frente, dijo mi padre, su voz recuperando el tono aceitoso y cordial que usaba para los negocios. Ignoró mi presencia por completo, dirigiéndose únicamente al hombre a mi lado. Permítame presentarle a algunos socios clave. Era su movimiento clásico: reafirmar el control, dictar las jerarquías. En su universo, yo no tenía cabida en esa conversación, y su omisión deliberada fue un último y agudo pinchazo de desprecio. Intentó guiar al general hacia otro grupo, pero el brazo del general permaneció firmemente enlazado con el mío. No se movió ni un centímetro. La sonrisa de mi padre vaciló, la primera grieta visible en su armadura de autoconfianza. El murmullo de las conversaciones cercanas comenzó a disminuir a medida que la gente notaba la extraña tensión que se había formado en el centro del poder de la fiesta. Fue entonces cuando el general Ramírez tomó el control. Se giró ligeramente, no hacia mi padre, sino hacia el hombre de cabello canoso que mi padre tanto ansiaba impresionar. «Señor secretario», dijo el general, su voz resonando con una autoridad tranquila pero absoluta que silenció por completo nuestro pequeño círculo. «Discúlpeme por interrumpir, pero hay una presentación que no puede esperar». Mi padre, Isabela y Mateo, que se habían acercado como satélites a su sol, se quedaron inmóviles. La atención de todos, incluido el secretario de Defensa, se centró en nosotros. Sentí el peso de cientos de ojos sobre mí, pero en lugar de encogerme, me erguí. El miedo había sido reemplazado por una extraña y helada serenidad. Estaba en el ojo del huracán, pero por primera vez no sentía que fuera a romperme. Estaba a punto de presenciar algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. El general me miró, un gesto casi imperceptible de aliento, antes de volver a dirigirse al secretario. «Usted y yo hemos hablado a menudo de las amenazas invisibles que enfrenta nuestra nación, de las batallas que se libran en silencio, lejos de los titulares». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Mi padre frunció el ceño, claramente impaciente y confundido por este desvío en su guión. No entendía por qué el general estaba perdiendo el tiempo con discursos de seguridad nacional en su fiesta. Hablamos de los héroes anónimos que protegen nuestras infraestructuras más críticas, las mentes brillantes que son nuestro muro de contención contra el caos. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo, construyendo un escenario para una revelación que mi familia era incapaz de anticipar. Sus rostros eran un estudio de arrogancia desconcertada, aún creyendo que esto no tenía nada que ver con ellos. «Señor secretario», continuó el general, y su voz bajó un tono, volviéndose más solemne y directa. Luego, hizo un gesto hacia mí. «Le presento a Sofía Acosta». Dejó que mi nombre colgara en el aire por un segundo. Un nombre que para todos en esa sala solo significaba «la hija de Alejandro». Pero entonces, añadió la frase que lo cambió todo: «la arquitecta principal del proyecto Ciberescudo». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso y pesado, que podría haberlo cortado con un cuchillo. Las palabras resonaron en el salón, incomprensibles al principio para la mayoría, pero cargadas de un peso monumental para el puñado de personas que importaban. Vi al secretario de Defensa parpadear, su expresión cambiando de una curiosidad educada a un interés agudo y genuino. El mundo de mi padre, en ese instante, dejó de girar. Para asegurarse de que el impacto fuera total, el general Ramírez añadió el golpe de gracia, conectando mi título abstracto con una realidad tangible que todos podían entender. «El proyecto Ciberescudo», explicó, su mirada fija en el secretario pero su voz proyectada para que mi padre y todos a su alrededor la oyeran, «es el sistema que, hace apenas 3 semanas, evitó un ataque coordinado a la red eléctrica nacional. Un incidente que se mantuvo fuera de la prensa por razones de seguridad. Ahora, el shock no era solo de mi familia. Un murmullo recorrió a los invitados más informados. El senador que antes reía con mi padre palideció ligeramente. De repente,
Mi trabajo, aburrido e irrelevante, tenía un nombre, una escala y una consecuencia que eclipsaba cualquier negocio inmobiliario que se celebrara esa noche. Dejé de ser la hija invisible para convertirme en una protectora anónima de la nación. El secretario de Defensa dio un paso adelante, ignorando por completo a mi padre. Extendió su mano hacia mí, y su rostro mostraba un respeto profundo y sincero. «Ah, señorita Acosta», dijo, y su voz era cálida. «Su trabajo es legendario en los círculos que importan. Es un honor finalmente ponerle cara al nombre. La nación le debe una gratitud que rara vez podemos expresar públicamente». Tomé su mano, y el apretón fue firme, un gesto de reconocimiento entre iguales. En ese momento, toda la validación que había buscado desesperadamente en mi padre durante 25 años se volvió completamente irrelevante. La había encontrado aquí, de un completo extraño, y era más real y significativa que cualquier palabra vacía que mi padre pudiera haber pronunciado. El círculo de poder se había reconfigurado a mi alrededor, y mi familia había quedado fuera. Levanté la vista y miré a mi padre. El color había desaparecido por completo de su rostro. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos fijos en mí, pero no me veían a mí, sino a una extraña, a un concepto que no podía procesar. La conmoción en su rostro era tan profunda que era casi doloroso de ver. Era la cara de un hombre cuyo universo entero se había derrumbado en 30 segundos. A su lado, Isabela parecía una estatua de hielo, su sonrisa de anfitriona congelada en una mueca de incredulidad y horror. Y Mateo, mi arrogante hermanastro, parecía un niño perdido, su habitual suficiencia reemplazada por una expresión de pura estupefacción. Habían construido su mundo sobre una base de estatus y apariencia, y yo, la pieza que nunca encajó, acababa de demostrarles que el verdadero poder, la verdadera importancia, a menudo reside en lo que no se ve. Para sellar el momento, el general Ramírez se dirigió directamente a mi padre por primera vez, su tono cortés pero con un filo de acero. «Alejandro, su hija posee el mismo intelecto extraordinario que su difunta esposa, Elena». Mi padre se estremeció al oír el nombre de mi madre. Conocí a Elena en Fort Meade. Era una leyenda. Reconocí la insignia de su antigua unidad de criptoanálisis en el medallón que Sofía lleva puesto. Con esa frase, conectó todos los puntos. El medallón, esa baratija, que mi padre siempre había ignorado, se reveló como una llave, un símbolo de un legado que él nunca había entendido ni valorado. No solo había subestimado a su hija, sino que había pasado toda una vida sin comprender la verdadera grandeza de la mujer con la que se había casado. La humillación no fue pública y ruidosa, fue un colapso interno, silencioso y total. En medio de su aturdimiento, sentí una calma profunda invadirme. No había triunfo en mi corazón, ni un deseo de venganza, solo una inmensa y serena liberación. Miré a mi padre, a este hombre que había definido mi valor durante tanto tiempo, y por primera vez lo vi con claridad. Un hombre atrapado en una jaula dorada, tan cegado por el brillo del oro que no podía ver el sol. Su opinión, que había sido el barómetro de mi existencia, ya no tenía peso. El poder que tenía sobre mí se había evaporado, no porque yo se lo hubiera arrebatado, sino porque finalmente me di cuenta de que nunca le había pertenecido realmente. Mi valor no era algo que él pudiera otorgar o negar, simplemente era. Y en ese silencio, en medio de las ruinas de su perfecta noche, encontré mi verdadera libertad. El momento se rompió cuando el secretario de Defensa me puso una mano en el hombro. «Señorita Acosta, si me permite, hay algunas personas aquí con las que realmente debería hablar». Con esas palabras, el general Ramírez y él me guiaron suavemente lejos del epicentro del desastre familiar. Mientras nos alejábamos, eché un último vistazo por encima del hombro. Vi a mi padre, a Isabela y a Mateo, todavía congelados en su lugar, como figuras de cera en un museo de ambiciones rotas. Los invitados a su alrededor les daban un amplio espacio, como si su fracaso fuera contagioso. El rey había sido destronado en su propio castillo, no por un enemigo, sino por la verdad que siempre había tenido delante y se había negado a ver.
Yo, mientras tanto, caminaba hacia un futuro donde mi nombre, Sofía Acosta, ya no era una postdata, sino un titular. El paseo a través del salón se sintió como atravesar un universo paralelo. Las mismas caras que antes me habían ignorado, ahora me miraban con una mezcla de asombro y un respeto recién descubierto. Las conversaciones a nuestro paso se apagaban, creando un corredor de silencio a nuestro alrededor. El secretario de Defensa caminaba a mi lado, haciéndome preguntas concisas sobre los desafíos de la seguridad en la nube, mientras el general Ramírez asentía, añadiendo un comentario ocasional que demostraba su profundo conocimiento del tema. Ya no era la hija de Alejandro Acosta, era una colega, una experta en un campo que la mayoría de ellos apenas comprendía. Por primera vez en mi vida, en esa casa, mi presencia no solo era vista, sino que tenía peso y sustancia. La validación no era ruidosa ni ostentosa. Era una conversación tranquila y seria en medio de una fiesta que de repente se había vuelto irrelevante. Nuestra conversación fue breve y al grano, una isla de propósito en un océano de frivolidad. El secretario me expresó su gratitud una vez más, mencionando una próxima reunión en Washington, a la que le gustaría que asistiera. Su perspectiva sería invaluable, señorita Acosta, dijo, y la formalidad de su tono contenía más calidez que cualquier apodo cariñoso que mi padre me hubiera dado jamás. Era el reconocimiento de mi intelecto, de mi trabajo, de mi valor real. Asentí, aceptando la invitación con una profesionalidad que sentí brotar desde lo más profundo de mí. No había arrogancia en mi postura, solo la tranquila confianza de alguien que sabe que se ha ganado su lugar en la mesa. El mundo de mi padre, con sus yates y sus contratos de construcción, parecía de repente muy pequeño, un juego de niños en comparación con las batallas silenciosas que yo libraba cada día desde mi escritorio. Cuando la conversación terminó, el general Ramírez me acompañó personalmente hacia la salida principal, lejos de las miradas curiosas. Nos detuvimos cerca de las imponentes puertas de roble. «Su madre estaría increíblemente orgullosa de usted, Sofía», me dijo, su voz grave y paternal. No solo por su trabajo, sino por la fortaleza que ha demostrado esta noche. El verdadero coraje no es enfrentar al enemigo en el campo de batalla, sino mantenerse fiel a uno mismo frente a quienes deberían amarte más. Sus palabras fueron el bálsamo final para una herida que había llevado abierta durante años. Le di las gracias, un simple «gracias, general», que contenía toda la gratitud que mi corazón podía albergar. Él me ofreció una última y respetuosa inclinación de cabeza. «El honor ha sido mío», respondió. Con eso, se dio la vuelta y regresó a la fiesta, dejándome sola en el umbral de mi nueva vida. Al salir de la mansión, el aire fresco de la noche de Miami me recibió como un viejo amigo. Esta vez, no era un escape desesperado, sino una partida deliberada. No miré hacia atrás. No necesitaba ver la devastación en el rostro de mi padre, ni la furia contenida de Isabela, ni la confusión de Mateo. Sus reacciones ya no me concernían. Mientras esperaba que llegara mi auto, vi el interminable desfile de vehículos de lujo que seguían llegando, ajenos al drama que se había desarrollado en el interior. Para ellos, era solo otra fiesta glamorosa. Para mí, había sido un campo de batalla donde, sin disparar un solo tiro, había ganado la guerra más importante de mi vida, la guerra por mi propia identidad. El ballet me trajo mi modesto sedán, un auto que parecía un gorrión entre pavos reales, y nunca me había sentido tan orgullosa de él. El viaje de regreso a mi apartamento fue un borrón de luces de la ciudad. Conduje por las calles arboladas de Coral Gables, pasando por las fortalezas de mármol y los jardines impecables, y sentí como si estuviera dejando atrás un país extranjero. A medida que me acercaba a mi propio vecindario, más diverso y vibrante, sentí que la tensión que había llevado en los hombros durante años se disolvía por completo. Puse la radio, una estación de jazz suave, y el sonido llenó el silencio de mi auto, un silencio que ya no era de soledad, sino de paz. Por primera vez, el contraste entre su mundo y el mío no me producía dolor ni envidia, solo una profunda sensación de alivio. Yo había elegido mi vida,
Una vida de propósito silencioso. Y esa noche, finalmente había comprendido que mi elección no era un fracaso, sino mi mayor triunfo. Entrar a mi apartamento fue como respirar por primera vez después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. El aire olía a mis libros y al café de la mañana. Todo era pequeño, funcional y completamente mío. Dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y me quité los zapatos, sintiendo el suelo fresco bajo mis pies. Caminé hacia la pequeña estantería donde tenía una única foto enmarcada de mi madre. Ella sonriendo mientras trabajaba en un viejo terminal de computadora. Me quité el medallón del cuello, el metal ahora cálido por el contacto con mi piel, y lo coloqué suavemente sobre la base del marco. Su misión, por esa noche, había terminado. Ya no era solo un ancla, era una medalla, un recordatorio de que yo provenía de un linaje de mujeres cuya fuerza no necesitaba ser anunciada para ser real. No necesité que nadie me lo contara para saber lo que ocurrió después de mi partida. Pude imaginar la escena con una claridad cinematográfica. El general Ramírez y el secretario de Defensa, disculpándose cortésmente y marchándose mucho antes de lo previsto. El éxodo silencioso de otros invitados importantes que, de repente, encontraron la atmósfera incómoda. Mi padre, el gran anfitrión, de pie en medio de su salón medio vacío, enfrentando el murmullo de las conversaciones que ahora giraban en torno a la hija que nunca conoció. Isabela, tratando desesperadamente de salvar las apariencias con una sonrisa frágil, mientras su interior ardía de humillación. Y Mateo, por primera vez en su vida, enfrentado a una forma de poder que no podía comprar ni heredar, una que lo dejaba completamente impotente. Su imperio, esa noche, había revelado tener cimientos de arena. Estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua, cuando mi teléfono, que había dejado sobre el mostrador, vibró con estridencia. La pantalla se iluminó, rompiendo la tranquila oscuridad de mi apartamento. En ella, una sola palabra brillaba con una urgencia que ya no me afectaba. Papá. Me quedé mirando el nombre durante un largo segundo, observando cómo la luz parpadeaba con cada vibración. No sentí ira, ni tristeza, ni siquiera una pizca de triunfo. Sentí nada. Un vacío sereno. El hombre que llamaba ya no era el gigante cuya aprobación definía mi mundo. Era solo un nombre en una pantalla, el eco de un pasado que acababa de cerrar para siempre. La llamada era predecible, un intento desesperado de recuperar el control, de entender, de reescribir la narrativa. Pero la historia ya estaba escrita, y yo era la única autora de mi capítulo final. Dejé que el teléfono sonara una vez más, un último y distante lamento en la quietud de mi hogar. Luego, con un movimiento tranquilo y deliberado, mi dedo se deslizó por la pantalla y presionó el icono rojo. El zumbido cesó. El silencio volvió. Pero esta vez era más profundo, más completo. Coloqué el teléfono boca abajo sobre el mostrador, cortando no solo una llamada, sino un lazo tóxico que me había asfixiado durante 25 años. Apagué la luz de la cocina y caminé hacia mi ventana, mirando las luces de una ciudad que, como yo, nunca dormía. Por primera vez, no me sentía invisible en ella. Me sentía parte de su pulso secreto, una guardiana silenciosa. Estaba en casa, estaba libre, y eso era todo lo que importaba. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi vida, entendí la lección más profunda de todas, una que quiero compartir contigo. El verdadero valor no necesita una audiencia para existir. Durante años, viví persiguiendo el aplauso de una sola persona, creyendo que su definición de importancia era la única que existía. Me esforcé por encajar en un molde que no era el mío, sintiendo que cada centímetro de mi ser que no encajaba era un fracaso. Me equivoqué. El problema nunca fui yo. El problema fue intentar brillar bajo una luz que estaba diseñada para mantenerme en la sombra. Tu valor no es un trofeo que otros te otorgan. Es el fuego silencioso que llevas dentro, incluso cuando nadie más puede verlo o sentir su calor. La palabra importante perdió todo su poder sobre mí esa noche. El mundo de mi padre medía la importancia en metros cuadrados de mármol,
en los nombres de una lista de invitados y en los saldos de las cuentas bancarias. Pero yo descubrí que la verdadera importancia es invisible. Reside en la responsabilidad que asumes en silencio, en el código que escribes para proteger a millones de extraños, en la lealtad a un propósito más grande que tú mismo. La importancia es el trabajo que haces cuando nadie te está mirando, el valor que defiendes cuando es más fácil callar. Te pregunto, ¿quién define lo que es importante en tu vida? Asegúrate de que esa voz sea la tuya, y solo la tuya, porque es la única que al final del día realmente cuenta. La verdadera liberación no llegó cuando el general Ramírez habló por mí. Llegó en el momento en que, en esa terraza, decidí no huir. La validación externa fue solo la consecuencia de una victoria interna que ya había ocurrido. El mayor triunfo no fue ver el rostro conmocionado de mi padre, sino darme cuenta de que su aprobación ya no era el aire que necesitaba para respirar. Tu poder no reside en demostrarle a los demás que estaban equivocados. Reside en llegar al punto en que su opinión, buena o mala, ya no tiene el control sobre tus emociones. La paz no se encuentra en ganar su juego, sino en tener el coraje de abandonar el tablero y empezar a jugar el tuyo propio, con tus propias reglas. Mucha gente espera que las historias como la mía terminen con una reconciliación, con un abrazo lleno de lágrimas y un «lo siento». Pero la vida real a veces exige finales diferentes. Hay relaciones que, por mucho que las amemos, están construidas sobre cimientos de toxicidad. Aprender a soltar no es un acto de odio, sino el acto supremo de amor propio. Cuando rechacé la llamada de mi padre, no lo hice por rencor, lo hice por paz. Estaba protegiendo el santuario que con tanto esfuerzo había construido dentro de mí. A veces, la puerta que cerramos no es para castigar a quien queda afuera, sino para proteger a quien vive adentro. Y esa es una decisión que nunca debes disculparte por tomar. El medallón de mi madre, ese simple trozo de plata, me enseñó que los legados más poderosos no siempre están escritos en testamentos o grabados en lápidas. A veces, se llevan cerca del corazón, en los valores silenciosos que nos transmiten. Para mi padre, era un objeto sin valor monetario. Para el general, era una insignia de honor. Esto me demostró que tu verdadera tribu te reconocerá no por la ropa que vistes o el auto que conduces, sino por las insignias invisibles de tu carácter, tu integridad y tu pasión. No te desgastes tratando de ser reconocido por aquellos que no hablan tu idioma. Busca a los que entienden el significado de tus símbolos silenciosos. Ellos son tu verdadera familia. Si alguna vez te has sentido invisible, si las personas que más deberían verte te han hecho sentir pequeño o fuera de lugar, quiero que escuches esto. Tu existencia no está sujeta a su percepción. Tu valor es un hecho, no una opinión. Eres el arquitecto de tu propio ciberescudo, el protector silencioso de tu propio universo. No necesitas un general que te presente al mundo para empezar a creer en tu propia importancia. La batalla más dura es la que se libra en el silencio de tu propia mente, la que te convence de que mereces ocupar tu espacio. Gana esa batalla primero, y verás cómo el mundo exterior, tarde o temprano, no tendrá más remedio que ponerse al día. Mi historia no es sobre una venganza, sino sobre un rescate, el rescate de mi propia identidad. Es un recordatorio de que las jaulas más difíciles de abrir son las que no tienen barrotes visibles. Son las expectativas, los juicios y las definiciones de éxito que otros nos imponen. Romperlas requiere un tipo de fuerza que no hace ruido, pero que lo cambia todo. Tu historia, tu valor y tu propósito son tuyos y de nadie más. Si mi viaje te ha inspirado de alguna manera, si te ha dado una pizca de esperanza, te pido que te suscribas al canal y compartas este video. Hay tantas personas que necesitan saber que no están solas en su lucha silenciosa. Juntos, podemos crear un espacio donde cada historia sea escuchada y cada valor sea reconocido. Gracias por acompañarme.